Itson, ¿se me escucha? Hola a todos, por favor, id tomando asiento porque vamos a empezar ya. Creo que os habéis dado cuenta de dos cosas. Una, de que no estamos cumpliendo el horario y de que vamos con un poco de retraso. Y dos, de que yo no soy Belén. Belén no ha podido asistir hoy por cuestiones de salud, pero así que ocuparé su lugar. Este evento no habría tenido lugar sin Belén, que ha ayudado mucho también en la organización. Así que bueno, es simplemente agradecerle todo lo que ha hecho. No sé si se nos estará viendo desde casa o no, pero es una realidad. Yo soy Rodrigo García, soy el presidente de la Asociación de Científicos Españoles en Países Bajos y bueno, hemos colaborado en la organización del evento. Y una de las cosas buenas que tiene mi posición es que tengo la suerte de conocer a un montón de científicos y científicas estupendas y estupendos en todos los estadios de la carrera profesional, con todo tipo de crisis vitales, personales, profesionales, existentes. Y todos ellos tienen en común la pasión por la ciencia de muchas formas y también la pasión por querer tener una vida decente y buena. Sí. Muchos de ellos miran a las instituciones europeas como una cosa etérea, una salida ideal, algo en lo que les gustaría colaborar, trabajar, apoyar de alguna forma o fomentar. Algunos de nuestros miembros lo han cumplido. Tenemos gente que trabaja en la EMA, tenemos gente que trabaja en la Agencia Europea de Patentes y otros sueñan con eso. Otros ni siquiera se lo plantean porque les parece algo lejano. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con personas que trabajan en instituciones europeas y que pueden ayudaros a solucionar dudas, a quitaros miedos, o quizás a todo lo contrario, os producen más dudas y os dan más miedo, no lo sé. Pero tenemos 45 minutos, iremos rápido. Yo ya no voy a hablar mucho más y lo que quiero deciros es que preguntéis, habléis, que no os quedéis con dudas y que si os quedáis con dudas en el coffee break vayáis a preguntarles. Pero preguntad, hablad, interactuad. Vamos a empezar un poco en sentido horario, ¿sí? Y me gustaría que nuestros ponentes de hoy rápidamente se presentaran, hablaran de la trayectoria que han tenido y de las dificultades, cosas buenas que han tenido hasta llegar a donde están y no hablen de dónde están todavía. Eso ya en la siguiente ronda. ¿Os parece bien? Simplemente quiero que tengáis en cuenta que vais a hablar de vosotros para gente que quiere intentar contar cosas que sean extrapolables a las experiencias de otros, que puedan aprender y que puedan verse reflejados o no. Es mucha responsabilidad, lo sé, pero sois muy buenos. Carolina, ¿te gustaría empezar? Hola, buenos días. Bueno, no voy a decir dónde estoy exactamente, pero sí que soy científica titular del CSIC. Ahí me ubico. Luego el europeo lo abordaremos después. A mí me cuesta hablar de mi propia carrera, porque lo que he hecho a lo largo de mi carrera es estudiar las carreras de los científicos, fundamentalmente. Entonces estoy muy acostumbrada a hablar de la carrera científica, pero no de la propia. Cuento la propia muy rápidamente. Estuve 10 años en una universidad pública en Madrid, luego me fui al CSIC. Cuando ya había alcanzado la estabilidad laboral, decidí irme a la inestabilidad laboral, lo cual es un poco peculiar, pero bueno, así es. Y 12 años después di el salto a Bruselas. Yo soy muy admiradora de unos sociólogos de la ciencia alemanes que han desarrollado un modelo muy interesante y que dicen que los científicos recorremos 3 carreras en una. La carrera organizativa, la carrera cognitiva y la carrera en comunidad. Normalmente aquí y en este tipo de foros se habla de la carrera organizativa. Estuve aquí, luego me fui a la empresa, luego tal. La carrera en comunidad va siendo los distintos roles que vamos desempeñando dentro de una comunidad científica, donde empezamos como aprendices y terminamos, si podemos, o si algún día llega el caso, como maestros, ¿no? Y es una carrera que va avanzando el reconocimiento dentro de nuestra propia comunidad científica. Y luego está la carrera cognitiva, y quizá para vosotros tenga más interés mi carrera cognitiva que la organizativa, porque yo lo que he trabajado sobre todo son preguntas de por qué se mueven los científicos, qué efecto tiene la movilidad sobre la construcción de conocimiento, cómo se estructura una carrera,
cómo se diferencian las carreras de las mujeres y de los hombres, qué impacto tiene la evaluación de la investigación sobre los modos de hacer ciencia, bueno, y más recientemente temas de ciencia para las políticas públicas, ¿no? Entonces estoy a vuestra disposición si queréis que hablemos de alguno de esos temas. Gracias, creo que me toca a mí. Entonces, Ángel Fuentes, yo quisiera que me conocierais un poco, aparte de mi perfil en LinkedIn, que explico casi toda mi carrera allí, pero aquí quiero ser un poquito más amplio, porque a final de cuentas he llegado aquí un poco por toda mi historia, de trabajo, de estudios, etcétera, y casualidades y accidentes de la vida, por qué no también decirlo. Intentaría ser breve, a ver, si no, dame el toque. Empecé trabajando vendiendo juguetes, porque mis padres tenían una tienda de juguetes. Entonces, el sueño de todos los niños y niñas, tener todos los juguetes del mundo a tu disposición, o al menos los que cabían en la tienda. ¿Y qué aprendí ahí? Aprendí a ser sociable, aprendí a vender lo que sea. Contaré a lo mejor alguna anécdota simpática de aquello. Después, ¿qué hice? Empecé industriales. ¿Pero por qué? Porque quería hacer aeronáuticos en Madrid. Resulta que llego a Madrid a segundo de aeronáuticos, se me muere el profesor de álgebra y una crisis total, y yo decía, bueno, ¿qué aviones voy a ver? Yo lo mío era pasión por la aviación, por los cohetes y tal, y tenían un trastero lleno de aviones detrás de la facultad. Digo yo, esto no sé, yo ver un avión de verdad que funcione, saber cómo diseñarlo, esto no va a ser para mí. Así que cogí, me volví a Oviedo y dije yo, biología, quiero estudiar biología, porque tenía, ya lo sé, de aeronáuticos a biología. Vale. Acabé biología, estaba encantado. A lo mejor cuento una anécdota después también, pero quería vivir por mi cuenta. Mis padres eran muy católicos, quería vivir con mi novia. Dije, nada, yo tengo que trabajar y ganarme la vida. Trabajé de celador mientras hacía la carrera en 2 hospitales de Asturias. Después aproveché el paro para hacer un máster en biotecnología de alimentos en Oviedo también. Y mientras estaba allí, un día veo un anuncio, becas europeas, miles de euros, bueno, aquellas eran 200.000 pesetas o no sé cuánto de sueldos, una burrada. Digo yo, sí, el doble que de celador, te lo digo. El caso es que, nada, me fui a la oficina de FICIT, de entonces no FECIT, creo que no existía todavía, era FICIT, Transferencia y Tecnología, algo así, y me puse en contacto con centros de extranjeros, Holanda, creo, y Inglaterra, con varios de Inglaterra. Total, que para librarse de mí, los del FICIT, yo creo, me di cuenta esta noche pensando en el tema, digo yo, en realidad me dieron una beca de dinero de 6 meses para librarse de mí, porque claro, yo estaba allí cada 2 días mandando fax a Holanda, Inglaterra, a distintos sitios. Estaba pidiendo una beca del Ministerio de Sanidad de 1 año, y entonces necesitaba una carta de aceptación y tal, construir mi historia alrededor de eso. Y yo creo que para librarse de mí dijeron, mira, nos sobró dinero de la convocatoria del año pasado, ya vemos que te manejas en inglés, márchate. Me marché con dinero para 6 meses, poco, 100.000 pesetas creo que era de aquellas, o sea, multiplicado por 6, o no llegaba tanto. Y total, que me estuve en Inglaterra 7 años. O sea, llegué a Inglaterra, los sueños, las promesas estas de te vamos a conseguir una beca europea, no, que va, para nada. Pero sí, una vez que estaba allí, no sé, en algo les caí bien y me contrataron como técnico de laboratorio. Entonces así estuve varios años trabajando para un proyecto que sí tenía dinero con la Universidad de Sheffield, pero yo estaba en la Universidad de Reading haciendo mi doctorado en otra cosa y que los de Sheffield no se enterasen porque se podía armar. El caso es que después me voy a una empresa pública. Habéis hablado antes en el panel anterior de transferencia de academia. Mi anécdota ahí es que un día estaba hablando con una compañera de doctorado y le digo, es que no sé qué hacer, no sé si seguir en academia o si irme a una empresa y tal. Y me dijo, márchate a una empresa porque por lo menos te van a pagar más por lo que hagas. O sea que me fui a una empresa. Esta empresa era una inglesa de agroquímicos y ahí empecé, sí, pues, ya me tienes que cortar. Pues el caso es que después de 15, 20 años de experiencia en una empresa, en otra, estuve en Pfizer unos meses, estuve en varias químicas, en varios agroquímicos, trabajando con transgénicos sobre todo, y luego, casualidades de la vida, accidentes quizás, acabé entrando en la Comisión Europea.
Y ahí lo dejo y luego os explico más lo que hago. Empecé trabajando unos años en biotecnología y también en reciclado de plásticos. Conocí a Francisco como experto, te llamé para que me ayudases en la evaluación de algunos proyectos y, por supuesto, fue un placer. Pero no te puedo seguir llamando porque ahora estoy con temas sociales. Estoy trabajando con temas de inmigración y de inteligencia artificial para educación, etcétera. Nada que ver con mi carrera. Lo siento. Está muy bien, es muy interesante, mucho cambio. Bueno, yo soy David, ayer ya me presenté, así que voy del tirón. Yo empecé haciendo una carrera como todos vosotros, obviamente, y me metí de alumno colaborador. Estoy hablando del año 95-96, cuando había mucho fondo estructural en España y se montaban muchos laboratorios sin personal. Ahí entro en el laboratorio, termino la carrera. Mi primera beca fue, yo creo que fue una Leonardo da Vinci que pagaban en Ecus, que no sabéis lo que es. Y una beca del ministerio de 115.000 pesetas. Bueno, yo hago la tesis entre España, el CSIC y el CNRS, y ahí decido en 2001 que me voy con un contrato a Inglaterra, a UCL, a la Escuela de Medicina. Y dejé una beca postdoc que había sacado en el ministerio porque no me interesaba. Prefería saltar del modelo animal, ¿no?, al humano. Y allí me pegó 5 años en la Escuela de Medicina, trabajando, mi jefe diciendo estudia medicina, yo no, investigando, ¿no?, teniendo tu grupo de estudiantes que formabas, tal, pero en 2006 decido que quiero hacer una paradiña. Y me dedico, me voy de Londres, me apunto al paro en España y solicité una... había una convocatoria que se llamaba Jóvenes Cooperantes. Jóvenes Cooperantes y era de AICID. Entonces me voy como cooperante a Brasil. ¿Por qué a Brasil? Porque era la única convocatoria para jóvenes cooperantes que era para un puesto específico para cuando España pagaba cooperación internacional en ciencia en Brasil, porque era un país que se llamaba en vías de desarrollo. Y entonces me fui a Brasil y desde Brasil tuve la oportunidad de visitar toda la ciencia que pagaba España en Brasil. Súper interesante y fue el primer contacto con la cooperación internacional que yo tuve. Termino ese año y digo, me vuelvo a la ciencia, ¿vale? Estuve entre UCL montando un máster en endocrinología pediátrica, que era mi ámbito de investigación, y me vengo aquí a Bélgica a la Escuela de Medicina, ¿vale? Entonces yo paso de fisiología, endocrinología, neuroendocrinología, a dimorfismo sexual del cerebro y condicionamiento sexual del comportamiento. Y claro, llegó un momento en 2008 donde seguía aquí como... me lo ha recordado antes Ana, chercheur qualifié en el CNRS, pero al final no me apoyó el catedrático por una serie de historias, que básicamente si saca la Plaza David el año que viene tengo otra para Charlotte. Entonces yo decido que ahí termino, porque me dieron una Ramón y Cajal, pero me tenía que ir a Canarias, además no era lo que yo estaba estudiando, era otra cosa, era también neuroendocrinología, pero no era lo que estaba estudiando. Y ahí ya decido que cambio. Entonces, había un programa sobre gestión de ciencia en el CSIC, lo pedí, estaba en la lista de reserva, me pasó un poco, yo creo, como Ángel ha explicado. Al final me lo dieron y de ahí ya fue política científica, es decir, cómo funciona el tramo de gestión de la ciencia, ¿vale? Gestión de la ciencia. Luego saqué una plaza en el CSIC como técnico superior especializado. Y de ahí ya paso a programación, me voy a la Dirección General de Investigación, a montar convocatorias, a hacer nuevas convocatorias, pues todas las que hay ahora, que antes no existían en los 90 en España, de apoyo a un investigador para solicitar un proyecto, Europa Investigación, Red y Gestores, todo esto lo estuvimos montando ahí en un equipo. También estuve en el CSIC, la Vicepresidencia de Relación Internacional al principio, ahí es donde yo saqué mi plaza. Y de ahí pasé al ministerio ya a trabajar en lo que es planificación. Plan estatal, estrategia, española de ciencia, tecnología e innovación. Y luego ahí hubo otro punto que quería hacer algo más y bueno, yo lo cuento, pero da igual. Había un programa en Europa que se llamaba Bellevue,
¿vale? Y es un programa que montaba Bosch, la industria, y te permitía irte a otro país a trabajar como funcionario, ¿vale? Yo era funcionario y hacía un intercambio. Y ahí me fui al gabinete de Manuel Heitor, el ministro de Ciencia portugués. Claro, todo esto te da, y ya había sido yo, digamos, ya conocía nuestro sistema bastante bien, el portugués también lo conocí bastante bien, y cuando volví me quedé de subdirector en el ministerio, temas europeos, tal, luego en el gabinete del secretario general, y ya lo que estoy haciendo ahora, ya termino, yo ahora soy el representante del Ministerio de Ciencia e Innovación aquí en el Consejo, en la representación permanente de España ante la Unión Europea, y trabajo en el Consejo. Y ahora lo que hago es realmente diseñar la... o sea, ¿Eso va luego? Ah, pues perdón. Bueno, pues lo que conté ayer. Ahora lo cuento. Hola a todo el mundo. Haber moderado ayer la sesión pues genera unos estándares que si me voy del tiempo, pues por favor, Rodrigo, córtame, ¿vale? A ver, ¿dónde empiezo? Pues yo estudié biología en la Universidad Complutense de Madrid. El último año de la carrera fui becario de colaboración en el Departamento de Genética buscando mutantes meióticos de Arabidopsis thaliana, un plantucho, y eso era súper aburrido y yo quería hacer algo de genética humana. Eché el currículum en diversos sitios y empecé a hacer la tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, analizando pues, las cuestiones genómicas del cáncer de mama familiar, ¿vale? Este cáncer BRCA1, si conocéis a Angelina Jolie, bueno, pues ella es portadora de un gen que le predispone a desarrollar cáncer de mama. Bueno, pues nosotros mirábamos a esas familias y comparábamos genómicamente cómo el tumor era igual o distinto al que se genera de carácter espontáneo en la población general. Bueno, durante esos 5 años de tesis tuve la fortuna de irme de estancia a Filadelfia 5 meses. Y esa estancia en el exterior, a mí, a mi vuelta a Madrid, yo dije, quiero terminar la tesis y marcharme al exterior, a algún país, a continuar mi postdoc y lo que sea. Y tuve la suerte pues, de acabar con un buen currículum, buena trayectoria de publicaciones de mi tesis, y pude elegir el sitio donde irme de postdoc. Y el sitio fue Londres, en el Institute of Cancer Research. Y de trabajar con muestras humanas a trabajar con modelos de ratón. Para mí ese primer postdoc fue una nueva tesis casi. Frustrante, no salían, los ratones no copulaban, no, yo qué sé, mira. Pasaban una serie de aventuras. Y además tuve la fortuna de ir a Reino Unido con una beca de la Fundación Ramón Areces el primer año, y al siguiente conseguí una Marie Curie. Y aquellos años estuvieron muy bien, fueron un primer postdoc de 3 años y otro segundo postdoc de 4 años, donde me volví a trabajar con muestras humanas en mieloma múltiple. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Porque yo cuando me fui al Reino Unido, yo iba con la idea de convertirme en científico titular del CSIC o profesor, catedrático en alguna universidad y tener mi grupo de investigación en genética humana. Algo pasó durante mis 7 años de postdoc en Reino Unido y fueron 2. Hay muchas cosas, pero suelo contar 2. Una, que fui el presidente fundador de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, lo cual me hizo ver... Gracias. Lo cual me hizo ver que, aparte de ser bueno en el laboratorio e investigando, era también muy bueno pues gestionando gente, desarrollando proyectos, hablando con las autoridades y demás. Y eso fue un campo de batalla, un campo de testeo de habilidades que no me lo estaba dando el laboratorio. Y la segunda experiencia fue que fui parte del Royal Society Parent Scheme en 2013. Este es un programa de la Royal Society por el cual pasas una semana en el Parlamento británico recibiendo talleres y seminarios de cómo es el sistema de asesoramiento científico en el Reino Unido, y aparte pues eres la sombra de un diputado durante 3 días y ves las reuniones que tiene y tal. A mí esa experiencia me hizo ver lo que era como profesión ser un puente entre el conocimiento científico y las políticas públicas. Y recuerdo volver en metro a mi casa y decir, joder, si estas instituciones existen en el Reino Unido, ¿cuáles son las instituciones que están haciendo esto en España? Y vi que había pocas, nada comparado con el ecosistema tan nutrido y diverso que existe o existe en el Reino Unido. Y dije, mira,
no sé qué hacer, se me estaba acabando el segundo postdoc. Pues mira, yo voy a seguir solicitando continuar mi carrera investigadora, pero a la par que mando un currículum para un laboratorio, voy a mandar un currículum para pues, la Royal Society, el British Council, etcétera, para trabajar en esto de cómo ligar ciencia y políticas públicas. Y en un plazo de una semana tuve que elegir entre volverme a Madrid a un centro de investigación sanitaria o quedarme en Londres porque había sido seleccionado en un proceso para convertirme en coordinador científico de la FECIT en la Embajada de España en Londres, en un proyecto piloto muy bonito y que ojalá los que estén por aquí de FECIT, si siguen, ojalá se pueda rescatar y volver. Porque, bueno, pues en esa semana tuve que elegir y dije, bueno, tengo un currículum académico lo suficientemente adecuado como para pasar un año fuera y si no me gusta, pues intento volver. Y han pasado 7 años y no he vuelto a investigación académica. ¿Por qué? Bueno, pues los 3 años en la embajada fueron un proyecto súper bonito de diplomacia científica española, donde fui el puente entre España y Reino Unido, entre la embajada y los científicos españoles, entre autoridades británicas, españolas, etcétera. Súper bonito. Acaba el proyecto, tengo una niña y bueno, pues decido tener un pequeño career break, un paro también, donde hago 2 cosas fundamentalmente. Una, un máster en análisis político, porque digo, vale, yo de genética sé mucho, pero de relaciones internacionales, de políticas públicas, he raspado algo en la embajada, quiero saber más. Y ahí empecé ese máster. Y otra cosa que estuve haciendo durante esos meses y años fue ayudar a Ciencia en el Parlamento, una iniciativa ciudadana que quería como objetivo pues, que existiera en el Congreso de los Diputados en España una oficina de ciencia y tecnología. Hoy existe, es Oficina C, hablaron de ello ayer, y además Ciencia en el Parlamento ayer recibió también el primer premio de ciencia para las políticas públicas de la Asociación Europea Euroscience. Así que enhorabuena. Después de ese pequeño career break, volví a trabajar en FECIT, esta vez en un proyecto europeo de diplomacia científica, S4D4C, y allí fueron pues año y 8 meses, 2 años, hasta que una tarde vi un tuit de alguien en la Comisión Europea anunciando un puesto de trabajo y al leerlo dije, me están describiendo y no lo saben. Se lo voy a demostrar que soy la persona indicada para trabajar allí. Y lo que hago, os lo cuento en la siguiente. Muchas gracias. Pues podemos ver que hay caminos que son más directos o más orientados desde el principio, caminos que han ido dando más saltos de juguetes a empresas, a instituciones europeas, caminos que tocan pasiones que luego al final convergen y caminos que van poco a poco orientándose sin saberlo hacia la posición actual. Yo no sé, a lo mejor vosotros 3 dentro de algunos años no estáis en la misma posición, vais cambiando, no sé cómo os veis, pero el tiempo dirá. Y ahora lo que toca es que nos contéis qué hacéis hoy día. Vale, pues yo como pone en el programa, bueno, ya os he dicho que trabajo y sigo trabajando, no estoy en una institución europea como tal, sigo trabajando en el CSIC, pero el CSIC tiene aquí en Bruselas una oficina de representación ante las instituciones europeas. Y en esa oficina, que está aquí en la Rue du Trône, y de hecho el CSIC es propietario de 3 plantas y hay toda otra serie de instituciones allí con nosotros, ahí es donde trabajo. Y lo que hacemos, bueno, somos un equipo de 2 personas, la delegada institucional y yo. Lo que hacemos ser aquí, pues los ojos y la voz del CSIC ante las instituciones europeas y ante nuestros homólogos, es decir, como oficinas de representación, y este es otro nicho de trabajo posible que se os puede presentar, oficinas de representación de las instituciones científicas, hay muchas aquí en Bruselas, de hecho nosotros somos vecinos de la del CNRS, de la del CNR italiano, con nosotros están las oficinas de representación de varias universidades españolas que a veces generan conglomerados, por ejemplo, de 4 universidades y tienen aquí un representante en un despacho que está con nosotros. Bueno, pues ahí estamos. Y lo que hacemos, yo porque estoy aquí, pues un poco por la trayectoria que os contaba antes, es decir, por el tipo de temas a los que me he dedicado y por pura serendipia, es decir, porque hablando con la delegada institucional, que es farmacéutica,
Me dijo, yo necesito a alguien y podría traer un virólogo, pero ¿para qué? Dice, yo necesito a alguien que sepa de política científica, ¿no? Y que sepa de estos temas. Entonces me invitó a venir y al cabo de unos meses pues dije que sí, hacemos muchas cosas, representar al CSIC en toda una serie de foros, de organismos, de instituciones, estar presentes en grupos de trabajo. Entonces, esa presencia en grupos de trabajo nos permite hacer ciencia para la política, es decir, a través de lo que nosotros sabemos y un poco de los intereses del CSIC y lo que hacemos, intentamos darle forma en la medida en que podemos, que es complejo, a las políticas que se van diseñando o a las ideas de políticas, y hacemos política para la ciencia en el sentido de que vamos transmitiendo hacia el CSIC las iniciativas que surgen de aquí y permitimos un poco que la institución se adelante a los cambios que vienen y que puedan tener voz, etcétera. Y si queréis en una segunda ronda, pues lo amplío un poquito más. Gracias. Yo, como os dije antes, empecé vendiendo. Así que para vender lo primero que tienes que hacer es conocer al cliente. Entonces, si no os importa, os hago un par de preguntas y levantáis la mano. Pero también seriamente veo muchísimo talento en la sala. Y eso me da, quizás nos da, una sensación de responsabilidad adicional, porque lo que digamos, lo que os venda, a lo mejor os cambia la vida. Algunos, si sois 70, pues a lo mejor 5. Un 10%, algo menos, que sé matemáticas. El caso es que quería preguntaros, ¿cuántos de vosotros, levantar la mano, cuántos de vosotros pensáis que en 5 años, más o menos, de aquí a 5 años, vais a cambiar de puesto de trabajo o de organismo, de facultad? Creo que la mayoría, Clara, ¿tú también? Rodrigo, bien, bien. Bueno, pues ¿cuántos de vosotros lo haréis por dinero, por ganar más o seguir ganando lo mismo, por estabilidad económica? Bueno, sí, exactamente. Según cómo lo plantee, el número cambia. De todas formas, sois la minoría como yo creo que todos esperábamos, quizás por edad. Porque yo ya tengo unos años y cuando tienes responsabilidades familiares te cambian las prioridades. O quizás porque ya has vivido muchas cosas y quieres seguir aprendiendo, etc. No me enrollo. La última pregunta es, ¿cuántos queréis cambiar por vocación? Porque vais a cambiar el mundo, vais a mejorar el mundo, lo vais a hacer más dulce, más algo. Madre mía, esperaba... Esto sí que no me lo esperaba. En serio, o sois muy tímidos o muy humildes. No. Bueno, da igual. Bueno, para no perder mucho tiempo, ¿qué es lo que haríais si estuvieseis en las instituciones europeas? Yo lo que más conozco es la Comisión, concretamente la Dirección General de Investigación. Estuve ahí casi 6 años, 5 y pico, y luego conozco las agencias ejecutivas. Estuve en la que se creó nueva hace poco, JADEA, Health and Digital, o sea, lo siento en inglés, Salud y Digital. Y empresas y tal, hay muchas cosas ahí de implementación de los programas, en concreto el programa de marco de investigación, Horizonte 2020, Horizonte Europa y el próximo FP10. Ahora estoy en la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, la REA. ¿Qué es lo que haríais si entraseis en la comisión? Lo más normal es que entraseis como expertos en vuestro campo. O sea, podríais entrar o bien pasando una oposición, ya directamente a funcionario. En ese caso quizás pasaríais una de generalista, que son las que más salen ahora porque básicamente quieren ahorrar dinero y os pagarían menos, las cosas como son, pero aún así no se pagan impuestos. O casi, o sea, 100 euros al mes de unos miles de euros creo que no es mucho. Está todo publicado por ahí, pero luego si queréis entramos más en detalles. Todo depende de vuestra edad, de vuestra experiencia, años, etcétera, etcétera, e incluso cargas familiares, todo influye. Y también el país de origen. Si venís de fuera de Bélgica, o sea, no os deis presa en venir a Bélgica, si queréis trabajar en las instituciones, si venís de fuera os da un 16% más del sueldo fijado. Si sois belgas o vivís en Bélgica como yo, por desgracia, solo nos dan el 4% más. O sea, que perdéis un 12% de unos 3.000, 4.000 euros, no sé, da igual. No os importa el dinero, así que no os va a importar. El caso es, ya me despisto fácilmente. Entonces podéis entrar o bien como generalistas, que entonces os tendréis que adaptar a lo que haya, donde os contraten, os tenéis que vender vosotros mismos, con las skills, con la, no lo sé, ahora mismo las...
Destreza, habilidades, sí, también, pero sí, vale, vale. Actitudes, las blandas, el conocimiento, todo, tenéis que venderos. Y por cierto, os podemos ayudar, sobre todo si venís en noviembre a un evento que tenemos con Ya Somos Europeos, que vamos a explicar, cómo entrar, cómo os podemos ayudar a entrar en las instituciones, o por lo menos a que sepáis cómo funcionan y tengáis esa oportunidad. Entonces, pero lo más normal es que entréis, por ejemplo, como agentes contractuales, que solo podéis estar 6 años en la comisión como agente contractual sin ser funcionario. Pero esos 6 años son muy interesantes porque vais a estar trabajando normalmente, ya digo, en vuestro campo de experiencia. Vais a poder ser biólogos, ingenieros, químicos, especialistas en microbioma, como Pedro, me parece que te llamas, el de París, etcétera. Y no solamente vais a poder aplicar vuestro conocimiento, vais también a aprender muchísimo. Me paso, ¿verdad? No, es muy interesante, pero la pregunta era qué hacías. La pregunta era qué hacías. No, yo es que he hecho eso. Yo entré como agente contractual, como biólogo, como biotecnólogo. Entonces he trabajado en proyectos súper interesantes de purificación de vacunas usando nanoantibodies, anticuerpos miniatura. He estado en proyectos de reciclado de plásticos, usando microondas para acelerar una reacción química, o sea, una pasada, viendo cómo con su segundo proyecto europeo establecían una planta piloto, o casi hasta a tamaño piloto. He contribuido a endulzaros la vida, no como los donuts de la chica que habló antes. Esto, de hecho, fue, y también os animo a presentaros como expertos en nuestra base de datos, en el Funding, ¿cómo se llama? Funding and Tenders Portal. No me pidáis que lo traduzca ahora mismo. El caso es que en ese portal os podéis apuntar, poner vuestro currículum y entonces, con un poco de suerte, gente como yo os llamará para ayudarnos a evaluar proyectos, propuestas y su progreso, su progresión durante el transcurso de la beca. Y ahí, por ejemplo, yo me apunté antes de entrar en las instituciones, porque me interesaba ver cómo funcionaban, me interesaba ganar también 2.000 euritos libres de impuestos por 4 o 5 días de trabajo. Y el caso es que ahí, por ejemplo, me llegó una propuesta, el primer año que me llaman, y que dicen, queremos cambiar el cultivo de tabaco de Extremadura por el de otra planta, que muy interesante, muy tal, muy cual, y lo vamos a hacer en 3 años, vamos a hacer un nuevo producto alimentario, un nuevo aditivo alimentario en 3 años, con una planta que no conoce casi nadie y tal y tal. Digo, no, esto lo siento, pero no, lo tumbé. Lo siento, pero le di una puntuación de 15, 9, o lo más bajo que pude. Y los otros expertos también. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en regulación. Entonces, claro, yo decía, vamos a ver, estos no son conscientes de que en 3 años no puedes tener un permiso, para nada. O sea, tienes que hacer un montón de pruebas, tienes que obtener una autorización. Entonces, al año siguiente me llegó casualmente la misma propuesta. Bueno, quizás el project officer encargado del tema, como yo ahora haría, pues sí, buscaría quién fue el que lo evaluó el año pasado, pues le vuelvo a llamar. Y oye, que habían tomado nota de los comentarios que les habíamos dicho y a partir de entonces, unos años después, todos podéis disfrutar de stevia como edulcorante. Así que, una pequeña anécdota. Estamos... Cuéntanos, David. A ver, después de la tormenta de Ángel, que ha tocado todos los palos. A ver, ¿qué hago yo, no? ¿Era? Sí. Vale, como os decía, contexto otra vez. Soy funcionario del ministerio y me envían a Bruselas a trabajar en el Consejo. Yo trabajo en una embajada, pero voy toda la semana al Consejo y me reúno con 27 personas que son como yo. De los 27 Estados miembros, enfrente está la comisión y hay alguien presidiendo. Yo vengo para preparar la presidencia ahora que yo presido ese grupo de 27. ¿Qué hago? Ayer lo explicaba, yo creo que estabais todos, pero básicamente orientación política en ciencia e innovación. También lo hago en el ámbito del espacio, pero son 2 grupos, estamos hablando solo de investigación e innovación.
y orientación política sobre las políticas en el espacio europeo de investigación, súper interesante. Y también se negocia en este grupo, y no sé si estaré para entonces, el próximo marco financiero plurianual. Digo que no sé si, porque hay cierta, digamos, cambio de persona, ¿no? No podemos estar ahí siempre. ¿Qué es lo que hago ahora? Y os daré el ejemplo de la presidencia, ¿no? Para preparar la presidencia, desde hace 1 año y medio estamos viendo cuáles son los temas que interesan, miras el calendario de políticas que hay en Europa, cuál toca, cuáles son los intereses de España, etcétera. Y llevamos tiempo pensando en eso, pero en octubre, noviembre del año pasado ya montamos grupos de trabajo, entonces utilizamos todos los actores que hay en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, tenemos grupos de expertos, de la misma manera que hemos estado trabajando tanto el diseño de la estrategia como el plan estatal, ¿vale? Y bueno, al final se llegan unos documentos y esos son los que se negocian con el resto de 27 Estados miembros. Mucha diplomacia científica, en el sentido puro, desde dentro. O sea, hay diplomáticos con los que discutimos cuáles son las orientaciones que tiene que tener ese trabajo. Y así vamos. Eso, digamos, sería política científica, ¿no? ¿Qué más hago? Pues mira, este señor que va por ahí, que lo vais a ver, este es Eller, este es un diputado europeo alemán, que es el que lleva, cuando leéis Science Business, y todo esto, este es el que siempre está tiene la contraposición al Consejo y es el que eleva los fondos de investigación en Horizonte Europa. Bueno. ¿Qué hago aparte de eso? Bueno, aparte de eso, lo que intento hacer, sobre todo desde la pandemia, porque hay una bajada ahí de interacción con la gente muy fuerte, ha sido primero montar un programa de formación de qué es el Consejo, las instituciones europeas, cómo funcionan las RP y cómo hace el Consejo. Y eso lo hacemos como formación para toda la gente del sistema público nacional. O sea, no hace falta ser funcionario, pero sí hay que estar dentro del ministerio, de un organismo público de investigación, intentar dar a conocer qué son las instituciones europeas, ¿no? El trabajo que se hace, porque seguro me ha puesto el cuello que el 90% de vosotros no sabía de dónde vienen los reglamentos de Horizonte Europa, por ejemplo. Me juego el cuello. Luego otra cosa que hacemos es, si pedís un experto nacional destacado, ¿vale? Si sois parte de una universidad española o una universidad europea, la que sea, y pedís un experto nacional destacado, yo suelo recibir la solicitud, me pongo en contacto con vosotros, hago el esfuerzo de hablar con los jefes de unidad a los que estáis solicitando, sobre todo para mejorar la presencia de españoles allí. ¿Por qué? Y me voy a alargar un poquito, pero como decía Lorenzo, es una buena oportunidad. La Dirección General de Investigación tiene 47 jefes de unidad, ¿vale? Y hay muy pocos expertos nacionales destacados españoles, porque no tenemos la cultura. O sea, nosotros hemos mejorado mucho nuestra cultura desde los años 90, pero no llegamos a eso. O sea, hay que mejorar la presencia de españoles desde dentro como expertos nacionales destacados para aprender de qué va la Dirección General de Investigación, obviamente también de las agencias ejecutivas, pero sobre todo la Dirección General, que es la que controla las políticas. Luego también apoyo en el que haya funcionarios españoles de dentro de la comisión, los que describía Ángel, para que suban en su puesto. De las 47 unidades que os digo, solo hay 2 jefes de unidad, ¿vale? Y hay poca gente de adjunto al jefe de unidad. Estamos por debajo del 8%, que es nuestra contribución al presupuesto, o sea, ese es nuestro nivel. Pero si luego va a los puestos de directivo, director de cada uno de los pilares de la dirección general, o de asesores del director general de LMETRE, ahí estamos en un 2%, ¿vale? Entonces, esto está, si veis en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, es un tema en el que trabajamos, en el que hay que presionar mucho para negociar y esperamos que cambie. Entonces, esto también, en esto también trabajo yo. Trabajo también, bueno, pues a Elena y a Carolina trabajamos mucho, ahora incluso en los documentos que negociamos en el Consejo, Carolina está dentro de uno de los grupos y bueno, ese es mi trabajo, ¿vale? Trabajo mucho. No trabajo tanto como cuando estaba en el laboratorio, porque en el laboratorio yo tenía ratones que sí que copulaban y tenía que estar los fines de semana, pero ahora mira, ahora me puedo venir aquí y charlar un rato. Muchas gracias. ¿Lorenzo? Muy bien. Cuando he comentado mi trayectoria profesional y Ángel ha intervenido después, me he acordado que no había mencionado que yo también
me curtí semiprofesionalmente en la tienda de alimentación de mi padre. ¿Vale? Alimentación Melchor, calle Andrés Mellado 43, Mercado Guzmán el Bueno. Papá, si me ves, un beso para ti. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo en las habilidades que trabajar de cara al público te ofrecen. Bien, yo dejé mi historia, que había visto un tuit y había presentado mi solicitud para trabajar en la Comisión Europea. Bueno, pues, ¿dónde estoy? Estoy en el Joint Research Center, que es el centro común de investigación, es el servicio de conocimiento científico y laboratorio de investigación de la Comisión Europea. O sea, se trata de un directorio general, es como si fuera una secretaría de Estado de la Comisión Europea, que su principal función es investigar y asesorar con conocimiento científico a todo el resto de directorios generales de la Comisión Europea y también a los Estados miembros. Hablaré un poco más después de eso. El JRC tiene 6 sedes localizadas en distintos países europeos, una aquí en Bruselas, otra muy grande en Sevilla, la más grande está en Ispra, en Italia, pero también hay otra en Petten, Karlsruhe y Gel. Y se trata de un centro de investigación con 3.000 trabajadores, de los cuales 2.200 son científicos investigadores, aproximadamente. Y que están realizando investigación puntera, publicando en las revistas académicas de mayor impacto, pero además también produciendo informes, policy reports, informes políticos, para informar al resto de directorios de la comisión. El moto, o sea, la estrategia que tiene el JRC es, primero, anticiparse a los grandes retos que como sociedad europea nos estamos enfrentando, anticiparse a ellos realizando investigación puntera. Segundo, integrar ese conocimiento científico en la maquinaria institucional europea. Y tercero, asegurarnos que las políticas europeas tienen su impacto con una evaluación de las mismas y una mejora continua de ese proceso político. Lo que hago yo concretamente dentro del JRC, trabajo en la unidad de Ciencia para la Democracia y Evidence Informed Policy Making y políticas públicas informadas por la evidencia científica. Y ahí lo que hago es mejorar la capacidad institucional de los Estados miembros de la Unión para asesorarse científicamente a la hora del diseño de sus políticas públicas. Esto, que queda muy rimbombante, tal, ¿cómo lo llevamos a cabo? Bueno, pues hacemos un servicio de consultoría gubernamental. Concretamente, estamos haciendo un trabajo enfocado en 7 países de la Unión que nos han pedido este apoyo y en colaboración con la OCDE lo que estamos es realizando análisis de cómo sus gobiernos, sus ministerios, sus oficinas de primer ministro se informan científicamente y cómo también el sistema científico y de innovación ofrece ese conocimiento a los decisores públicos. Y realizamos entrevistas a numerosos actores, científicos y políticos, analizamos estrategias gubernamentales, leyes, para todo ello ofrecerles una serie de recomendaciones para mejorar. También organizamos algunos pilotos de estos ejercicios. Hace un mes estuvimos en Madrid en un acto llamado Ciencia para las Políticas Públicas en España, donde mapeamos el ecosistema español de ciencia para las políticas públicas. Y bueno, podría hablar de cómo trabajar en la comisión. Hay varias puertas de entrada. Ángel ha mencionado las oposiciones y los agentes contractuales. Yo soy un agente contractual. Voy a empezar mi 3er año el año que viene, pero también existen la opción de ser un Blue Book, que es una interinidad de 5 meses pagada, no pagan mucho, pero es una puerta de entrada a trabajar en las instituciones europeas y se aceptan gente con PhD, con tesis e incluso con experiencia postdoctoral y se valoran muy positivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que ver si te apetece estar esos 5 meses o no. Ha sido puerta de entrada para muchos. Y luego los Seconded National Experts o expertos nacionales destacados, que también ha hablado de ello David.
Y ahí me quedo, de momento. Muchas gracias. Además, es súper interesante que os han podido dar puertas de entrada, opciones. Para cerrar, voy a hacer una serie de preguntas a cada ponente que espero os puedan servir de algo. Carolina, ¿qué tres skills, características o habilidades, mejor dicho, así no me muerden, de tu carrera científica aplicas en tu día a día hoy? Muy resumidamente, ¿qué crees que de lo que pueden estar ellos seguros si quieren trabajar en algo similar que ya llevan consigo mismo? Una capacidad de ser al menos hasta cierto punto interdisciplinar. Yo, como no lo he dicho, yo me formé como economista, pero luego he interactuado mucho con politólogos, con sociólogos de la ciencia, con antropólogos. Yo creo que esa capacidad es muy importante, sobre todo cuando estás en un lugar como este, ¿no? También eso te da capacidad para dialogar con distintos tipos de perfiles de persona, no solo ya interdisciplinar, sino con gente que hace otras cosas, con los diseñadores de políticas públicas, por ejemplo. Pero bueno, también antes teníamos el panel de industria, academia, es decir, bueno, esa capacidad de establecer un diálogo que no sea puramente científico, ¿no? Y adaptabilidad, yo diría. O sea, destacaría esa tercera cosa, porque claro, te tienes que adaptar a un entorno distinto y a otro tipo de actividades diarias, ¿no? Muchas gracias. Ángel, tú has hecho un poco de todo. Juguetes, empresas, bueno, etcétera. ¿Qué tiene en común todo eso? ¿Has tenido pasión por todo lo que hacías? ¿Esa pasión era siempre la misma? ¿Qué es lo que conservas? ¿Qué es lo que dejas atrás? Brevemente. Sí, breve. Es que no tengo ni tiempo para pensarlo. Pasión, 100%, sí. Quizás por eso no me fue tan bien en las empresas anglófonas, quieras que no. Sí, las multinacionales tienes un techo de cristal, claramente. No sé si es el idioma, yo llevo trabajando en inglés desde el 92, o sea que el idioma no debería de ser. Yo ya te digo, también conflicto con jefes. En el fondo me ha motivado mucho el ayudar a mis compañeros, o sea, el querer dirigir un equipo. Y no paré hasta que cambié de empresa varias veces porque quería dirigir gente. Y justo cuando llego a dirigir a 25 personas, la empresa cambia de ideas y me echan a los pocos meses. Bueno, a lo mejor hice algo mal o a lo mejor la empresa ese verano, el tiempo en Bélgica fue demasiado bueno y no vendieron pesticidas y se acabó. No pasa nada, no pasa nada. Gracias a eso entré en Pfizer, no me dio tiempo a disfrutarlo porque me llamaron de la comisión y encantado aquí. ¿He respondido a la pregunta o ya me Creo fui que sí, al menos hace una sensación. Muchas gracias. Vale. David, ¿qué tres habilidades que no tienen nada que ver con tu formación científica te vienen muy bien en tu día a día? ¿Qué crees que un científico tendría que adquirir para tu día a día? Primero, reconocer que tenéis capacidad de hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que esto es importante. La gente se siente muy cómoda. Yo me sentía muy cómodo en mi laboratorio haciendo mis cosas. Era bueno, hacía mis papeles y tal. Pero eso se puede aplicar en muchos ámbitos. Luego, otra cosa es que pensáis para qué servís, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo fuera de esto? El otro día hablaba con una finlandesa, una que está en mi mismo puesto, pero en Finlandia. Y yo le decía, porque para que veáis que el problema sigue durante la carrera, yo le decía, Nina, cuando termines de hacer esto, ¿cómo pones este trabajo en tu currículum? Dice, y esta pregunta se lo hizo a dos personas distintas, una del Mediterráneo y otra del norte, ¿eh? Pero en el norte, para acortar, decía, bueno, yo soy la hostia, yo hago, ¿cómo decía? Regulatory Affairs, ¿no? International Institutional, no sé qué. Y dice, ¿y cuánto tarda en Finlandia en encontrar un curro? Dice, 2 meses. ¿Vale? Entonces, hay esa capacidad que tenéis plástica, ¿no? De hacer otras cosas, yo creo que es lo más importante. Y luego con la cuando haces una tesis doctoral, sabes que es que puedes hacer cualquier cosa. O sea, es que adelantáis por la derecha y la izquierda a cualquier economista, a cualquier abogado. Os lo digo yo, o sea, en serio. Así que nada, confianza en vosotros mismos. Yo creo que eso es lo principal, ¿eh? Yo me callo. Muchas gracias. Y Lorenzo, mira, vosotros 4 sois al final casos de éxito y hay un cierto
sesgo de superviviente, habéis conseguido llegar a donde estáis. No sé si donde queréis, pero donde estáis. Pero tú también has tenido una trayectoria que a veces debe haber sido un poco aterrador, la incertidumbre de futuro. Fuiste valiente con el break que tuviste de un año para tus temas familiares. Yo conozco un montón de gente que la verdad es que el futuro les aterra y no saben cómo enfrentarse a este tipo de cosas. Requiere un esfuerzo, requiere apostar por esto. ¿Qué consejo darías? A lo mejor tú apostabas por esto, pero a la vez intentabas asegurarte, por otro lado, poder aterrizar bien. ¿Qué crees que sería importante para tu audiencia? A ver, yo es que he tenido la fortuna de poder ir eligiendo, pues porque curricularmente en investigación académica me había ido muy bien. Entonces, con eso puedes arriesgarte y decir, pues voy a pasar un año en administración pública o un año en la industria y si me va mal, pues me vuelvo. Y lo importante es conocerte a ti mismo y ver qué es lo que te hace feliz en el día a día. Yo en investigación académica estaba muy contento, publicaba bien, tal, pero notaba que algo me fallaba. Algo me fallaba en el ritmo de incentivos emocionales que iba recibiendo en mi actividad académica. Que cuando pues, me dedicaba a hacer cosas para CERU, para la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, es que esos incentivos emocionales, esas recompensas, es que llegaban súper rápido. Cada semana había un proyecto que se abría y se cerraba, ¿no? Y eso no lo encontraba en el laboratorio. Y dije, necesito un entorno mucho más rápido, más ágil. Bueno, más ágil, y hablas de administración pública, ¿no? Bueno, pero en administración, no sé, no llevo un proyecto, no llevo 3 proyectos, es que llevo muchas cosas, muchas iniciativas, y cuando no me funciona una cosa, me funciona la otra, ¿no? Y esa fue una de las cosas que, conociéndome, dije, tengo que probar algo más. Y si no me gusta y echo mucho de menos lo otro, pues ya volveré. Hay habilidades que conseguimos en la investigación académica que son muy apreciadas en las instituciones europeas. Una es nuestra movilidad internacional y exposición al mundo internacional. Esto muchas otras profesiones no lo tienen. O sea, yo diría que los científicos y los diplomáticos son los que reciben esa formación de base de estar expuesto al mundo internacional. Segundo, la capacidad de colaborar. Colaborar científicamente, ya no puedes publicar un artículo tú solo, es raro. Tienes que publicarlo en las grandes revistas en consorcios de tropecientas personas. Colaborar en la administración pública y en instituciones europeas es buscar un punto donde todo el mundo gana y todo el mundo sacrifica un poquito. Y eso no creáis que es tan habitual. Hay mucha gente que lo que busca es competir, competir, competir. Se puede competir colaborando, pero bueno. Y la tercera es la capacidad de resolución de problemas que cuando estamos en el laboratorio estamos continuamente, ¿por qué no ha salido este experimento? Tal cual, y lo intentas resolver. Bueno, pues la cantidad de veces que en administración o en las instituciones te dicen eso no lo puedes hacer o eso tal, es brutal. Entonces tienes que buscar maneras, te las ingenias para que cosas rompedoras, innovadoras, acaben funcionando y conociendo hasta el milímetro los instrumentos que tienes a tu disposición. Y la búsqueda, esa motivación de resolver un problema, creo que es otra de las cosas que académicamente recibes cuando estás haciendo una tesis. Además. Muchas gracias. Para otras habilidades, las asociaciones. Sí. Todos somos Europa, ya sabéis eso. Encontrad la forma que más disfrutéis, que podáis aportar a la sociedad, igual que la sociedad nos aporta a nosotros. Sabéis que esta es una opción siempre, que hay muchas formas de colaborar, de aportar o de ser parte. No dudéis también en contactar con nuestros ponentes si lo necesitáis, consultarles. Seguro que ellos están encantados y si no, se acordarán mucho de mí. Vamos a darles un fuerte aplauso y... llevarte algo de comida. Mónica, ¿hay tiempo para preguntas?
O quizás durante la paella maravillosa. No, paella no. Paella no, o Que ahora empanada. vamos a comer, entonces yo diría que a lo mejor que hable cada uno con... Sí. Sí, entiendo que estamos ya todos muy cerca de, pero tenemos que hacer la clausura oficial. Sabéis, esto es un evento oficial, entonces, 2 minutines, porfa. Chicos, que tenemos que hacer la clausura oficial del evento. Claro, sí, o sea, bajar, que cerramos. Os he mandado muy rápido a comer. Aquí en medio, como al revés. Coño, porque tú ¿Tú también has eres organizado? organizador. Sube para Sí, arriba. nos falta alguien. No veo. Ahí. ¿Dónde? ¿Está Inma por ahí? Espera, me voy a bajar. ¿No? Sí. No pasa nada, no pasa nada. Fran, que viene Borja. ¿También aquí arriba? Sí. Sí. Yo no soy Inma también, como has dicho tú. No eras Belén, pues, ¿cómo os podéis dar? No sé si queréis comentar o... Si queremos, bueno, de nuevo daros las gracias. No voy a repetir todos los agradecimientos porque siempre se hace muy largo y tenemos todos bastante hambre. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que han sido muy fantásticos los 5 paneles que hemos tenido. Espero que hayáis aprendido y que hayáis podido ver el trabajo que realizamos desde Raíces, desde las asociaciones, y motivaros para que continuéis apoyándonos y participando en los diferentes grupos de trabajo. Nada, muchísimas gracias a los organizadores, no lo voy a volver a mencionar, y ya está. Nos vemos luego en el team building. Yo, en la creación de equipos o como el fomento de equipos, el capacity building. En el papel, eso es. Bueno, yo evidentemente no tenía nada preparado porque justamente no sabíamos qué teníamos, pero simplemente deciros que no solo agradeceros esta jornada, sino simplemente agradeceros todo el trabajo. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo, somos muy viejos ya, como dice siempre Eva, nos vamos viendo desde el 2011. Y vernos crecer casi los niños y demás, pues es un gran orgullo, pero sobre todo ver crecer toda la actividad, ¿no? Porque realmente sois pues un poco la base de muchas de nuestras actividades y seguir teniendo puentes y agradeceros mucho todo esto. Y no me enrollo más porque la comida está ahí, yo creo que estamos hasta oliéndola. Así que muchísimas gracias. Y yo quiero añadir una cosita, espero que os haya ayudado mucho. O sea, el simposio lo hemos hecho pensando en vosotros y en todo lo que vosotros podríais sacar, y ahora esta tarde os exprimiremos para ver qué podemos sacar de vosotros. Pero lo que quiero es también habéis visto, somos muchos, todos somos voluntarios, pero creo que hay un gran trabajo detrás. Está por ahí Ana, Dani, todos nuestros voluntarios que se merecen un gran aplauso. Todos, el trabajo de la web. No os voy a nombrar a todos porque además me voy a olvidar a alguien, pero en serio, habéis hecho un trabajo chapó y hay que agradeceros mucho. Y por supuesto a los ponentes que stalkeamos. No sé cómo. Acosamos por correo para que vinierais aquí y nos ayudaseis, y sin vosotros también esto no hubiera sido posible. Así que ahora ya os dejamos que... Bueno, en este caso reiterar el agradecimiento no es redundar, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido una aportación para nosotros muy importante porque además habéis podido ver en directo cómo somos esa interfaz, digamos, que hace visible muchos esfuerzos colectivos, y nosotros tenemos la aportación mínima en este caso, pero muy, digamos, coherente con nuestra línea de programación, y ha sido un placer teneros a todos aquí y espero que esto se reitere en el futuro, que quedemos como precedente. Gracias.
Queda clausurada. Sí, bueno, formalmente es verdad. Esto requiere un acto performativo, ¿no? Que se llama, queda clausurada. A comer.